Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle y reencontrarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta señal. Le recordamos también las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las enfermedades neumológicas y alergias ante COVID-19, un panorama general a 21 meses de esta pandemia. Estaremos hablando de cómo la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, mejor conocida como FDA, llama a no usar la ivermectina para prevenir o tratar COVID. Canadá también está emitiendo ya esta alerta. Los institutos nacionales de salud inician ensayos clínicos para evaluar la respuesta de anticuerpos a una dosis adicional de una vacuna autorizada en personas con enfermedad autoinmune que no respondieron a la vacuna de COVID-19. Y ante la llegada de la vacuna Moderna a México, investigadores aseguran que las dosis que llegaron al país son seguras, ya que fueron fabricadas en Estados Unidos. Científicos de la Universidad de Miami reiteran que la vacuna anual contra la gripe puede proteger contra los efectos severos del coronavirus, un hallazgo sin duda alguna del cual hoy estaremos hablando. Antes de entrar al detalle de toda esta información, vayamos al reporte de nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Los organismos de salud se pronuncian por priorizar la vacunación contra coronavirus a los más vulnerables, como los adultos mayores, los trabajadores de la salud y quienes viven con enfermedades preexistentes. En el caso de personas con alergia, tienen el mismo riesgo de contraer COVID-19 que los que no, pero en quienes son asmáticos recomiendan extremar las precauciones, ya que al contraer una infección respiratoria pueden presentar crisis de broncoespasmos u otras complicaciones. Quienes tienen asma, señalan especialistas, tienen riesgo de la enfermedad debido a la predisposición a infecciones respiratorias por su hiperactividad de base. La Organización Mundial de Alergias señala que los asmáticos no se encuentran entre los colectivos que se han visto afectados de forma más grave por esta enfermedad, sin referencia entre la serie de pacientes COVID-19 descritos. Lo mismo sucede con los pacientes con rinitis alérgica o dermatitis atópica. Asimismo, las personas con alergia respiratoria tienen que tomar más precauciones que el resto de la población, además de cumplir con el tratamiento establecido por un profesional de la salud. Reiteran que la mejor manera de protegerse frente al coronavirus es evitar exponerse a él, evitar los factores que desencadenan asma como los alergenos, la exposición al humo o el tabaco y realizar a diario y de forma correcta el tratamiento de mantenimiento disminuirá el riesgo de complicaciones en el paciente asmático. Los síntomas que presentan las personas con alergia al polen suelen ser rinorrea, congestión nasal, estornudos, picor en la nariz, picor en los ojos, lagrimeo y en algunas ocasiones se asocian síntomas respiratorios como tos, pitidos en el pecho o fatiga respiratoria, es decir, una crisis de asma. Para diferenciar los síntomas de una alergia, un resfriado o una infección por coronavirus, primero los síntomas más habituales de resfriado o de la alergia son los estornudos y en el caso del coronavirus no son un síntoma. Respecto a la mucosidad, picor de nariz o congestión nasal, ninguno de ellos es síntoma característico de infección por COVID-19, pero sí de la alergia o del resfriado, salvando ciertas diferencias. En el caso de la alergia, la mucosidad suele ser transparente y el picor de nariz bastante intenso, mientras que en el resfriado, la mucosidad suele ser más amarillenta o incluso verdosa y el picor nasal leve. El resfriado se caracteriza por tos productiva, se expulsa mucosidad, mientras que la infección por coronavirus, la tos será seca.
La fiebre también es un indicador. En la alergia no se presenta y en un resfriado sí. Para prevenir estos síntomas es importante, reiteran especialistas, protegerse con el uso de cubrebocas y el distanciamiento social. Informó Isaura López Villalobos. Bueno, se lo adelantábamos ya en los titulares. Una de las noticias más importantes de las últimas horas: llaman a no tomar ivermectina para COVID-19. Si se consume este medicamento sin requerirse, además, puede tener consecuencias graves. Así como la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, advirtió que las personas eviten el uso de la ivermectina para prevenir o tratar la COVID, Salud Canadá también emitió una alerta. Los canadienses nunca deben consumir productos sanitarios destinados a los animales debido a los posibles peligros graves para la salud que plantean, señalaron las autoridades. La ivermectina está autorizada para la venta en Canadá solo para el tratamiento de infecciones por gusanos parásitos en las personas. En dosis altas puede ser peligrosa para los humanos y causar serios problemas de salud como vómitos, diarrea, presión arterial baja, reacciones alérgicas, mareos, convulsiones, coma e incluso la muerte. Los productos con ivermectina para animales tienen una dosis concentrada más alta que los productos con ivermectina para las personas. El 21 de agosto, la FDA causó revuelo al publicar un tuit con la advertencia del uso de este medicamento para tratar la COVID, al decir: no eres un caballo, no eres una vaca, en serio, todos paren. El hecho es que parece haber un interés creciente en este medicamento, pero la FDA ha recibido múltiples informes de pacientes que han requerido asistencia médica y que han sido hospitalizados tras automedicarse con ivermectina, que en realidad es un tratamiento para los caballos. Circula mucha información incorrecta sobre esto y es posible que hayas oído que se pueden tomar grandes dosis de ivermectina. Bueno, esto es falso, advierte la FDA. ¿Qué deberías hacer? Si compraste ivermectina para la prevención o tratamiento de COVID, deja de usarla y deséchala. Sigue las pautas municipales o regionales sobre cómo eliminar los productos químicos y otros desechos peligrosos, o devuelve el producto al punto de venta para su eliminación adecuada, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí está la recomendación y la advertencia sobre este medicamento. Mientras tanto, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarissa Etienne, advirtió que el 75% de la población en América Latina y el Caribe aún no está totalmente inmunizada contra COVID-19. Informó que este organismo está acelerando sus esfuerzos para ampliar el acceso a las vacunas en toda la región. En países del Caribe y Sudamérica dijo que las tasas de vacunación son de menos del 20% y en Guatemala, Honduras y Nicaragua está por debajo. En Haití y Venezuela también. La fragilidad de los sistemas de salud y los desafíos políticos, particularmente en estos dos países, han retrasado la inmunización. La directora de la OEPC mencionó que se debe suministrar 540 millones de dosis de vacunas COVID-19 para garantizar que todos los países de América Latina y el Caribe pueden proteger al menos al 60% de su población. En respuesta a la escasez de vacunas, la Organización Panamericana ha lanzado una nueva campaña de donaciones. Además, utilizó su fondo rotatorio para adquirir vacunas. La primera iniciativa en el marco de la plataforma es facilitar la transferencia a la región de la tecnología para producir vacunas de ARN mensajero, utilizada en algunas vacunas COVID-19 de alta eficacia. La Organización Panamericana de la Salud ha recibido 32 propuestas de empresas privadas y públicas que quieren participar en este esfuerzo. Y continúan probando diferentes modalidades de anticuerpos para tratar enfermedades como la COVID-19. Investigaciones hechas hace ya más de un año alertaban que el 10% de pacientes con COVID generaban anticuerpos que inexplicablemente se volvían contra el organismo del paciente. Estos anticuerpos defectuosos atacan a los interferones tipo 1, que son un conjunto de moléculas fundamentales que al entrar un virus al organismo se encargan de interceptarlo, lanzando una alarma generalizada por todos los tejidos para que las células activen su maquinaria de protección. El bloqueo de esta molécula era suficiente
suficiente para que la infección se agravase hasta poner en peligro la vida del paciente. Los investigadores analizaron a más de 3.500 pacientes en estado crítico por la COVID. Los resultados se publicaron en la revista Science Immunology y muestran que casi el 14% de los pacientes graves tenían estos anticuerpos defectuosos y explicaron que probablemente parte de las reinfecciones que se están viendo en gente vacunada se deban a estos anticuerpos. El estudio también muestra que estos anticuerpos son mucho más frecuentes en personas de edad avanzada. Hasta el 6% de los mayores de 80 años tienen estos anticuerpos presentes en su organismo previamente a la entrada del virus, mientras que en los mayores de 70 es el 1% y entre los de 18 a 60 años solo el 0.18%, según revela el estudio, que para este análisis han estudiado muestras de casi 35,000 pacientes. Los investigadores resaltaron también que la presencia de estos anticuerpos son más altos en pacientes con algunas enfermedades inmunológicas previas, informó Rocío López Fonseca. Retomaremos este tema con nuestro experto más adelante. Mientras tanto, le contamos que en Bélgica han regresado a las aulas, han iniciado el ciclo escolar sin perder de vista lo que pasa con COVID-19. Bélgica inaugura el nuevo curso escolar con el 82,9% de los adultos vacunados con la pauta completa. Los niños y niñas belgas vuelven de forma presencial a las aulas, mientras el país mantiene una incidencia acumulada relativamente estable, con 241 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Pese al paisaje sanitario favorable, por precaución se mantendrán ciertas medidas como el uso de mascarilla en interiores o la vigilancia para que las salas estén bien ventiladas. Los datos de vacunación hacen que las perspectivas sean muy diferentes ante el nuevo curso, que coincide con la relajación de otras medidas como el aforo en los eventos, la normalización del servicio y horario en bares y restaurantes o el fin de un número máximo de invitados en casa. Bueno, pues así este regreso a clases ahí en Bélgica. La Organización Mundial de la Salud reunirá datos interdisciplinarios de todo el mundo para ayudar a prevenir, detectar y responder ante futuras emergencias sanitarias. La Organización Mundial de la Salud inaugura un centro de pandemias y epidemias en Berlín. Según la OMS, se trata de una plataforma mundial que facilitará el acceso interdisciplinar a información para predecir, detectar, prepararse y responder a amenazas sanitarias en todo el planeta. El mundo debe estar mejor preparado para la próxima pandemia, ha señalado Angela Merkel. Como han escuchado en este interesante debate, se trata de recoger datos de todo el mundo, reunirlos y evaluarlos, explicaba la canciller alemana. Los resultados obtenidos serán compartidos con todos los países. La pandemia de COVID también ha mostrado lo que podemos hacer cuando verdaderamente unimos nuestras fuerzas. Los expertos de todo el mundo han estado transmitiendo sus conocimientos a un nivel increíble y compartiéndolos para descodificar el coronavirus. La actual pandemia nos ha enseñado la necesidad de crear herramientas poderosas, aseguraba el director general de la OMS. El virus se mueve rápidamente, decía Tedros Ghebreyesus, pero los datos sobre él pueden moverse incluso más rápidamente. Con la información adecuada, países y comunidades pueden mantenerse por delante de nuevos riesgos y salvar vidas. La urbanización, deforestación y el cambio climático están incrementando los riesgos de zoonosis. La idea de crear este centro, financiado en parte por Alemania, surgió hace 10 meses en una conversación entre ambos dirigentes. El ministro de Sanidad alemán ha pedido a China cooperación y transparencia para poder determinar la forma en la que el coronavirus pasó al ser humano. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso ya en este programa especial de coronavirus, la pandemia, recordándole que recibimos con gusto sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones en @canal 44 TV, en Twitter y Facebook o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90.
Avanzamos, advierten especialistas sobre los riesgos de que las mujeres embarazadas no reciban la vacuna anti-COVID. El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que hay efectos adversos graves para la madre y el bebé durante la infección por COVID-19, por lo que es importante que las personas embarazadas se vacunen. Un análisis de aproximadamente 400,000 mujeres establece la relación de riesgo de cosas como ingreso en cuidados intensivos, ventilación invasiva, oxigenación de membrana extracorpórea. Todas tienen un aumento de la tasa de riesgo. Si observas los números totales, el número total de casos de mujeres embarazadas con COVID-19 desde enero de 2020 hasta agosto de 2021, ha habido alrededor de 110,000 casos, alrededor de 19,000 hospitalizaciones y 135 muertes. De hecho, el COVID-19 en el embarazo es grave. Entre los factores de riesgo que aumentan la posibilidad y la probabilidad de una enfermedad grave, uno es la edad, 25 años o más, obesidad antes del embarazo y enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar, hipertensión y diabetes mellitus pregestacional. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad de las vacunas COVID-19 entre personas embarazadas? En más de 35,000 participantes en el ensayo B-Safe, no hubo señales de seguridad obvias entre las embarazadas que recibieron una vacuna de ARN mensajero COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la línea telefónica para saludar, como todos los días, a nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, buenos días, Belén. Buenos días a todo el público de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud nos informa hoy que 527,000 nuevos casos de COVID-19 han sido confirmados en el mundo en las últimas 24 horas, con lo cual el número acumulado de personas infectadas se eleva a 217 millones, mientras que las muertes han llegado a 4,5 millones en 20 meses de pandemia. La vacunación a nivel mundial ha supuesto que más de 5.200 millones de dosis han sido administradas, lo que representa ya más de la mitad de la población mundial. Pero la realidad es que el 75% de esas vacunas siguen siendo utilizadas únicamente en 10 países. Ayer Alemania ha dado un paso adelante en este sentido al anunciar que de aquí a fin de año donará 100 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 que serán destinadas a países que tienen escaso acceso a ellas. Esta será la segunda gran contribución que hace Alemania para aliviar este problema de desigualdad en el acceso a esta herramienta, que es vital si se quiere poner al coronavirus bajo control. Alemania ha dicho que una parte de esta nueva donación será canalizada a través del mecanismo COVAX, que trabaja para que los países de menores recursos puedan vacunar a los grupos de mayor riesgo, como trabajadores sanitarios y personas mayores. Hay que recordar que muchos países en varias regiones del mundo siguen sin poder vacunar a estos llamados grupos de riesgo justamente. Alemania ha dicho que la otra parte de la entrega se realizará a través de acuerdos que firmará directamente con países. Por otra parte, hoy han publicado en la revista científica de Lancet, un grupo de expertos, los resultados de un estudio que corroboran que la posibilidad de que las personas vacunadas con la pauta completa sean hospitalizadas al contraer la COVID-19 se reduce en más de un 70% frente a aquellos que no han sido vacunados. También se ha visto que aquellos que dan positivo después de ser vacunados con las 2 dosis tienen el doble de probabilidades de ser completamente asintomáticos. Además, el estudio indica que el riesgo de contraer COVID de larga duración, es decir, cuando los síntomas persisten después de 28 días de la infección, se reduce a la mitad entre los vacunados con la pauta completa. Todo lo cual nos quiere decir sobre los beneficios de poder recibir las vacunas que están disponibles contra la COVID-19. Ya llegando a América Latina, podemos decirles que la Organización Panamericana de la Salud acaba de advertir que se necesitan justamente 540 millones más de dosis de las vacunas para inmunizar al menos al 60% de la población en el continente americano. Pues hay que recordar que en este continente, en 4 de 10 de los 10 mayores países con casos de coronavirus están justamente en la región, donde el coronavirus ha sido también más letal que en cualquier otra parte del mundo. Hay que entonces recordar que la vacunación todavía está languideciendo en la América Latina, donde más de un tercio de los países todavía no logran vacunar ni siquiera al 20% de las personas. Desde Ginebra informó para el programa Coronavirus, la pandemia, Isabel Saco.
Muchas gracias, Isabel. Qué gusto, como siempre, escucharte. Gracias por esta información. Es nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, presentándonos este informe de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, nos quedamos cerca. Vamos ahora a Suecia, porque ahí nuestro compañero Ansho Lamela, corresponsal de la agencia EFE, también nos tiene el siguiente reporte. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a toda la auditoría de Canal 44. La epidemia de coronavirus se ha mantenido en niveles de contagio bajos durante la mayor parte del verano en Suecia, aunque en las últimas semanas ha vuelto a subir. La incidencia de nuevos casos en los últimos 14 días es de 118 por 100.000 habitantes y las tasas de hospitalizaciones se mantienen a nivel bajo, así como las muertes. El 81,5% de la población diana ha comenzado el proceso de vacunación y el 67,4% ha recibido la pauta completa, según cifras oficiales. El empeoramiento de la situación epidémica ha hecho que las autoridades hayan mostrado dudas sobre si la cuarta y penúltima fase de desescalada se vaya a poder implementar en septiembre, como estaba previsto. Suecia, que nunca ha obligado a llevar cubrebocas, eliminó a mediados de julio las restricciones en transporte colectivo y relajó las limitaciones al número de personas permitido en reuniones públicas. El gobierno ha mostrado su intención de prolongar hasta enero la ley epidémica aprobada a principios de año y que ha permitido introducir limitaciones de horario y aforo en lugares públicos, instalaciones deportivas y culturales, así como la cobertura legal para establecer restricciones en la restauración. El que es el país nórdico más castigado por la pandemia de coronavirus, optó durante la primera ola por una línea más laxa, con muchas recomendaciones y alguna restricción. Las autoridades suecas introdujeron, sin embargo, más restricciones a partir del otoño pasado, coincidiendo con la segunda ola, aunque menos duras que la mayoría de países europeos. La tasa de mortalidad sueca por COVID-19 es de 142,77 por 100.000 habitantes, 3 veces más que Dinamarca y 8 que Finlandia y Noruega, pero por debajo de las de países como Italia, el Reino Unido, España, Portugal y Francia. Reportó desde Dinamarca para el programa Coronavirus la Pandemia, Ansho Lamela. Muchas gracias, Anshu. Es increíble todavía escuchar cómo algunos países, pues, si me permite la expresión, se la jugaron y no hicieron obligatorio el uso del cubrebocas. Entre estos países se encuentra ni más ni menos que Suecia. Y mire, en otras latitudes, en Venezuela, avanza la tercera fase de inoculación masiva contra COVID-19. Venezuela avanzó el martes en la tercera fase de la vacunación masiva contra la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19, con una meta de 300.000 vacunas diarias y prioridad a las personas mayores de 60 años de edad, confirmaron sus promotores. La directora del Áreas de Salud Integral Comunitaria del sector La Candelaria de Caracas, Minerva Simosa, detalló que la meta es vacunar a un 70% de la población. Tenemos una meta todos los días, el día a día, de 1.500 a 1.600, pero en el día de hoy, como que vamos a rebasar la meta, tenemos un aproximado de poner de 2.000 a 2.500 vacunas en el día de hoy. Por su parte, el doctor Alexei Armas, participante de las brigadas de salud cubanas en Venezuela, resaltó que antes tenían una meta a nivel nacional de 100.000 pacientes a vacunar diarios y se triplicó esa meta a 300.000 pacientes diarios. Todos los ancianos que tengan más de 60 años pueden acudir a cualquier punto de vacunación sin cita previa. Eso es entre el día 30 hasta el día 5 de septiembre. Después del 5 de septiembre hasta el 30 de septiembre, las personas mayores de 50 años de la misma manera, sin cita previa, pueden acudir a cualquier centro de vacunación masivo. El sistema de vacunación contra la COVID-19 en Venezuela ha funcionado a través del registro y expedición de citas dentro del denominado Sistema Patria. La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunciaron el lunes la nueva fase del proceso de vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. Y mire, vamos a recapitular sobre la siguiente información. Usted recordará, aquí le contábamos que Japón recibió lotes de vacunas de la farmacéutica Moderna procedentes de España, fabricados precisamente en ese país.
detectaron, afortunadamente a tiempo, que estas vacunas venían contaminadas, según han dicho, con algunos materiales que podían haber provocado daños en quien les fuera suministrada estas vacunas. A raíz de esta información, ahora es que se dice que estas vacunas llegadas a México por el laboratorio Moderna son eficaces, son seguras porque fueron fabricadas en Estados Unidos. Ante la llegada de la vacuna de Moderna a México, investigadores levantan la voz y aseguran que las dosis que llegaron al país son seguras, ya que estos lotes fueron producidos en Estados Unidos y no en España, de donde salieron los biológicos para Japón, donde detectaron que contenían impurezas en 39 viales de sus vacunas, explica el doctor en virología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, José Ángel Regla Nava. Se ha analizado la procedencia de las mismas y se ha encontrado que estas vacunas habían procedido de España y habían sido producidas en el mismo país. Por lo tanto, ellos manifestaron exigir al gobierno de Estados Unidos y a la farmacéutica de Moderna pues una aclaración al respecto. El lote que encontraron las impurezas por parte de Japón, como te comentaba, fue producido en España. Entonces, estas vacunas recibidas en México han sido enviadas directamente de las farmacéuticas de Estados Unidos. Entonces no vería inconveniente en este caso de que se investigara el lote recibido y sea comparable con el de España, porque finalmente no ha sido producido en el mismo sitio, ¿no? Cabe recordar que recientemente Japón suspendió la aplicación de 1.63 millones de dosis de la vacuna anticovid de la farmacéutica Moderna debido a las impurezas encontradas. La vacuna de Moderna es segura y es de las que cuenta con una tecnología de ARN mensajero, como la de Pfizer, explica el investigador. Esta vacuna de Moderna se asemeja mucho a la vacuna de Pfizer, ya que es una vacuna de RNA mensajero. Esta vacuna de RNA mensajero tiene la peculiaridad de ser muy eficaz, mayor del 90%, es de 2 dosis, el intervalo de las mismas es de 28 días, es una inyección muscular, es muy estable a bajas temperaturas, por lo menos 6 meses a menos 20 grados centígrados, se administra en la actualidad a muchos países, incluyendo México, Canadá, Estados Unidos, Australia e India, entre otros. Esta vacuna realmente es una de las vacunas líderes en el mercado. En la actualidad se llevan más de 145 millones de administraciones de esta vacuna, solo por debajo de Pfizer, que tiene alrededor de 209 millones de administraciones a nivel mundial. Informó que la vacuna de Moderna está en proceso de ser autorizada por la FDA de Estados Unidos, ya no solo de emergencia, sino de manera completa, lo que da certeza de la seguridad y eficacia de la misma. Informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa, ya está aquí con nosotros el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Con él vamos a regresar para recapitular sobre varias de las noticias que le hemos presentado esta mañana. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mire, arranca el ensayo clínico sobre la vacuna anticovid de refuerzo a personas con enfermedades autoinmunes. Los Institutos Nacionales de Salud iniciaron un ensayo clínico para evaluar la respuesta de anticuerpos a una dosis adicional de una vacuna COVID-19 autorizada o aprobada en personas con enfermedad autoinmune que no respondieron a un régimen de vacuna COVID-19 original. El ensayo también investigará si la pausa de la terapia inmunosupresora para la enfermedad autoinmune mejora la respuesta de anticuerpos a una dosis adicional de una vacuna COVID-19 en esta población. Se trata de un ensayo clínico de fase 2 patrocinado y financiado
financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, parte de los Institutos Nacionales de Salud, y lo llevan a cabo los Centros de Excelencia de Autoinmunidad. Se estima que 8% de los estadounidenses tienen una enfermedad autoinmune, incluida una cantidad desproporcionada de personas en las comunidades minoritarias más afectadas por la COVID-19. Los investigadores han reportado las tasas más altas de COVID-19 grave y muerte en personas con enfermedades autoinmunes que en la población general, pero no está claro si esto se debe a la enfermedad autoinmune, a los medicamentos inmunosupresores que se toman para tratarla o a ambos. El nuevo ensayo, llamado vacuna de refuerzo COVID-19, inicialmente va a incluir a personas con una de 5 enfermedades autoinmunes: esclerosis múltiple, pénfigo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico o esclerosis sistémica. El equipo de estudio inscribirá aproximadamente a 600 participantes de 18 años o más en 15 a 20 sitios en todo el país. Los participantes deben haber tenido una respuesta de anticuerpos negativa o subóptima a 2 dosis de la vacuna Moderna COVID-19, 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech o una dosis de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19, todas recibidas antes de la inscripción, informó Elizabeth Ortiz. Ya saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hoy vamos a hablar de enfermedades neumológicas y alérgicas en medio de esta pandemia de COVID-19, pero si me permite, como lo hemos hecho en otras ocasiones, un pequeño paréntesis para hablar de otras noticias que también son importantes, doctor. Sí. Este anuncio reciente de Estados Unidos y Canadá, en el que no están recomendando ya el uso de la ivermectina para tratar a pacientes COVID. Sí, Belén, fíjate que la ivermectina desde hace un año aproximadamente que se sugirió pudiera tener actividad contra SARS-CoV-2, el virus que causa COVID, se fue identificando que para lograr lo que en el laboratorio se observaba de la capacidad de inhibición de esta ivermectina, pero ya tomada, ya utilizada en el ser humano, se requerían dosis muy altas para lograr el efecto que se observó en el laboratorio de inhibición del virus responsable de COVID. Entonces, a las dosis habituales que se utiliza la ivermectina para otros propósitos, este es un medicamento antiparasitario que se puede utilizar para eliminación de ectoparásitos como escabiasis, también conocida como sarna, o pediculosis, también conocidos como piojos, etcétera. La ivermectina utilizada a la dosis habitual tenía realmente muy poca actividad contra el virus SARS-CoV-2, ya utilizada en el humano. Y se siguieron haciendo algunos ensayos clínicos, pues con afanes de que al no tener medicamentos antivirales específicos se pudiera encontrar ahí algún beneficio, ¿no? Todavía si uno revisa la guía clínica de diagnóstico y tratamiento de COVID-19 en México, publicada el 2 de agosto, hace un mes, te vas a encontrar a la ivermectina dentro del apartado en donde se señala como un medicamento que solo pudiera utilizarse como parte de los estudios clínicos, todavía para determinar su posible actividad, su posible beneficio, ¿no? Pero ya no de manera generalizada. Entonces, lo recientemente anunciado por algunas agencias estadounidenses y canadienses, pues está soportado ya en algunos ensayos que han concluido, más controlados metodológicamente, en donde se observa que no hay un beneficio real, por lo menos a la dosis terapéutica habitual de la ivermectina. ¿Por qué había permanecido ivermectina dentro de los estudios clínicos? Bueno, porque los estudios que antes se habían publicado hablaban de algún beneficio marginal entre los que recibieron ivermectina versus quienes no lo habían recibido. Pero ya los estudios finales
perfectamente diseñados, metodológicamente más controlados, sugieren que no hay dicho beneficio y por lo tanto va ahora sí que al cajón de los medicamentos que se han ido desechando como útiles para el tratamiento de COVID-19. Un medicamento que por algún momento fue muy utilizado, doctor. Definitivamente, como lo fue en aquel momento hidroxicloroquina, teníamos algún entusiasmo por la hidroxicloroquina, se veían algunos beneficios al inicio, llegamos a tener algún entusiasmo por ivermectina también, llegamos a tener algún entusiasmo por la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, pero poco a poco los estudios fueron mostrando no tanto beneficio y bueno, se fueron quedando en el camino dichos fármacos. ¿Qué hay en este momento como contundente, Belén, como algo de real beneficio en el tratamiento de pacientes con COVID, sobre todo con COVID grave o el que está evolucionando a la gravedad? Indudablemente los anticuerpos monoclonales, que son de actividad antiviral. Los anticuerpos monoclonales que son inhibidores de la inflamación, inhibidores de citocinas proinflamatorias, un antiviral que no ha sido lo que quisiéramos en cuanto a resultados, llamado Remdesivir, se utiliza por vía intravenosa y solamente en pacientes hospitalizados con gravedad, pero no intubados. Ya en el paciente intubado no se ha mostrado suficiente utilidad de Remdesivir, pero como te digo, sí los anticuerpos monoclonales, antivirales, que utilizados de manera oportuna, por ejemplo, durante los primeros 9 días del inicio de la sintomatología, en aquellos pacientes que se ve que puedan evolucionar a la gravedad, esos pacientes se pueden beneficiar de bamlanimab, por ejemplo, combinado con etesimimab, que es uno de los monoclonales combinados. Hay algunos otros que han mostrado realmente buenos resultados, ¿no? Pues doctor, definitivamente esta ha sido una carrera de prueba y error, sí. Y lamentablemente, y lo hemos dicho insistentemente, tristemente, no tenemos todavía un medicamento creado exprofesamente para tratar COVID-19 y que además haya dado un resultado exitoso. Seguimos a la espera de estos medicamentos, doctor, porque ahora que estamos haciendo este paréntesis, hablando de los tratamientos que actualmente existen y que parece ser que están dando resultados, al final de cuentas, doctor, las vacunas, si bien es verdad que nos protegen de enfermedad grave, pues no han logrado contener el avance de esta pandemia y tampoco eliminar esta preocupación de poder enfermar y de no saber cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Un escenario diferente sería si tuviéramos ya un medicamento efectivo, porque entonces esta tranquilidad, entre comillas, de saber que si nos infectamos aún de manera grave, vamos a tener un tratamiento efectivo, creo que ahí tendríamos un poquito más de tranquilidad los humanos. No sé qué piensa usted, doctor. Totalmente, Belén. Es indudable que la combinación vacuna-medicamento altamente eficaz y seguro es la combinación ideal, es el complemento ideal en el control de una epidemia, en el control de una pandemia. Fue el caso del 2009. En el 2009, influenza, tuvimos una vacuna en octubre de ese año. La pandemia había iniciado en marzo aproximadamente. Tuvimos una vacuna altamente segura, eficaz, pero además tuvimos un medicamento altamente eficaz, oseltamivir, y vinieron otros medicamentos antivirales contra el virus de la influenza a los meses subsiguientes, que nos permitieron a los pacientes con sintomatología atenderlos de forma inmediata y cortar la enfermedad. Entonces, eso es lo que está faltando todavía en COVID-19, y también hay que decir que los medicamentos que sí están mostrando una mayor actividad, como el caso de los anticuerpos monoclonales, sobre todo algunos que van combinados, no se tienen disponibles en todo el mundo, número uno, pero además
tienen costos muy altos, Belén. Lamentablemente son costos inaccesibles para la mayor parte de la población mundial. Bueno, doctor, con esto nos vamos a la pausa. Regresamos para hablar de enfermedades neumológicas y alergias. Con Claro esto que sí. Después de la pausa. La vacuna anual contra la gripe produce menos accidentes, es decir, ayuda a que los accidentes cerebrovasculares, la sepsis y trombosis venosas profundas en pacientes con COVID-19 sean menores. Científicos de la Universidad de Miami insistieron en que la vacuna anual contra la gripe puede proteger contra los efectos severos del coronavirus, según reveló un estudio global de más de 70,000 pacientes con la COVID-19. La investigación que realizó la universidad fue a partir de registros de pacientes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Israel y Singapur, entre otros países. Explicaron que detectaron una asociación entre la vacuna contra la gripe y la reducción de la morbilidad en pacientes con la COVID-19. El análisis sugiere que la vacuna anual contra la gripe reduce los riesgos de accidente cerebrovascular, sepsis y trombosis venosa profunda en pacientes con la COVID-19. El estudio, el más grande de su tipo, agregó que estos enfermos con la COVID que habían sido vacunados contra la gripe también eran significativamente menos propensos a visitar urgencias y ser internados en la unidad de cuidados intensivos. El estudio reveló que aquellos sin la vacuna contra la gripe eran significativamente más propensos, hasta un 20% más de probabilidades de haber sido admitidos en la unidad de cuidados intensivos. Tenían además el 58% más de probabilidad de visitar el departamento de emergencias, desarrollar sepsis en un 45%, sufrir un derrame cerebral en 58% y una trombosis venosa profunda en 40%. Informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Interesante también esto que nos plantea, doctor. Sí, hay varias publicaciones en este sentido, Belén. Es de llamar la atención que probablemente la inmunidad que se genera contra influenza a partir de la vacunación anual puede tener una respuesta cruzada útil, de gran valía, contra COVID-19. Ese es los estudios que ha habido al respecto, casi todos han coincidido con el mismo hallazgo de menor gravedad de COVID, menor necesidad de hospitalización, menos complicaciones graves del COVID entre las personas que reciben la vacuna contra influenza de forma regular versus quienes no la recibieron, por ejemplo, en el año anterior. Es posible que se trate de una respuesta inmune contra la influenza que tiene algo de cobertura y protección también contra SARS-CoV-2. Muy interesante. Muy interesante y por supuesto que le vamos a dar seguimiento, doctor. Las enfermedades neumológicas y alergias, ¿cómo han reaccionado estos pacientes que con condiciones previas, como las que hemos mencionado, cuando se han infectado del virus del SARS-CoV-2, doctor? Están dentro del grupo considerado de alto riesgo, de alta susceptibilidad, Belén. Sobre todo, el grupo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se encuentran particularmente 3 enfermedades o síndromes clínicos. Uno de ellos es el enfisema pulmonar, el otro es asma bronquial y el otro bronquitis crónica. En este complejo conocido como enfermedad pulmonar crónica obstructiva, se ha estimado que la letalidad por COVID-19 es por el orden del 14%, cuando en el promedio de la población está en el 4 a 5% de quienes presentan la forma grave de la enfermedad. Entonces, en la mayor parte de casuísticas, Belén,
Las 5 principales patologías que generan mayor letalidad en COVID-19 o mayor necesidad de hospitalización, de unidad de cuidados intensivos, de intubación endotraqueal o de mortalidad, se encuentran los pacientes con enfermedad cardiovascular, que puede ser el paciente que tiene antecedentes de infarto del miocardio o de accidentes cerebrovasculares e hipertensión arterial. Segundo, diabetes mellitus, sobre todo quienes están mal controlados. Y en el caso de hipertensión la misma situación, sobre todo en quienes están mal controlados. Tercero, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuarto, obesidad. Quinto, enfermedad renal, insuficiencia renal. Vienen luego otras categorías como pacientes con antecedente de trasplante renal o hepático, etcétera. Pero esos 5 representan los grupos de mayor riesgo para complicación por COVID-19. En algunas casuísticas, alguno de ellos está en el primer lugar, en otras se encuentra en diferente posición, pero casi en todas las casuísticas estos 5 se encuentran en los primeros lugares, efectivamente. Entonces, esto es en cuanto a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay otras patologías pulmonares que se conocen como patologías pulmonares estructurales. Ahí, Belén, tenemos una patología que se llama fibrosis quística, por ejemplo, otra patología que se llama bronquiectasias. Existen también pacientes que pueden tener fibrosis pulmonar de otro origen, por ejemplo, quienes han sido fumadores, quienes han tenido exposición a humos, a contaminantes, que pueden desarrollar enfermedad pulmonar. ¿Que tuvieron neumonías, doctor? O que tuvieron neumonías recurrentes. Todos estos pacientes pueden tener algo que de forma, digamos, genérica se conoce como enfermedad pulmonar estructural. Esos pacientes tienen disfunción pulmonar por esta alteración anatómica o histológica del tejido pulmonar, y al tener ese trastorno preexistente de la función pulmonar, cuando se presenta un episodio de COVID pueden presentarse con mucha gravedad. Y existe otro grupo de pacientes que son similares a lo que ocurre con asma bronquial, pero que tienen bronquitis de tipo alérgico, no necesariamente con asma, pero en ellos la afectación por COVID-19 no genera tanto riesgo como en el otro, los otros dos grupos escenarios que acabo de comentar. El grupo de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de los pacientes con enfermedad pulmonar estructural. Pero sí, una patología pulmonar preexistente te coloca en automático dentro de los 5 lugares de alto riesgo para un COVID grave o un COVID crítico. Oiga, doctor, hemos hablado en algunas ocasiones de la prevención, en muchas ocasiones, usted nos lo ha reiterado aquí en distintos momentos. Pensaba ahorita en el caso de los pulmones. ¿Cómo podemos proteger nuestros pulmones? Uno, bueno, es casi claro, evidente, que los fumadores ponen en riesgo sus pulmones. Es por eso que la recomendación es no fumar, claro, ni tampoco estar expuesto a estos humos. Pero ¿de qué otra manera podemos cuidar nuestros pulmones, doctor? Por ejemplo, en el caso de las bronquitis crónicas, claro, o de las pulmonías, que bueno, también a veces no es tanto responsabilidad de la persona, es algo que está en el ambiente. Pero ¿cómo podemos cuidarnos para evitar tener este tipo de enfermedades, doctor? Pues Belén, el tabaquismo es el agresor número 1 en todo el mundo para la generación de enfermedad pulmonar, tanto enfermedad pulmonar obstructiva crónica como también cáncer pulmonar. La mayor parte del cáncer pulmonar en el mundo está relacionado con el tabaquismo. Número 2, en la actualidad se estima que existen alrededor de 7 millones de personas
que pierden la vida anualmente por enfermedades pulmonares asociadas a la contaminación ambiental. Entonces, la contaminación ambiental es otro gran agresor de la salud pulmonar. Y en ese sentido, Belén, todavía hay modalidades de mayor afectación pulmonar, por ejemplo, en las personas que queman leña por actividades agrícolas o que queman pastizales, en las personas que cocinan con leña, con carbón, situación que sigue existiendo por motivos a veces de la dificultad económica para tener suministro de gas, etcétera. Todo eso va contribuyendo. En las mujeres, todavía hace algunas décadas, la mayor parte de las enfermedades pulmonares estaban relacionadas con cocinar, con leña, con carbón. Y por otro lado, Belén, tú señalaste un apartado que es fundamental y se refiere al de las infecciones pulmonares no persistentes, sino recurrentes. Hay personas que tienen mayor predisposición a desarrollar neumonías de repetición, neumonías recurrentes o bronquitis recurrentes. Esas personas se deben investigar para identificar si tienen algún trastorno inmunológico por el cual deban vacunarse de forma periódica contra una bacteria que se llama neumococo o Streptococcus pneumoniae y contra una bacteria que se llama Haemophilus influenza. Esta vacunación puede reducir el riesgo de neumonía en este tipo de pacientes que tienen trastornos inmunológicos que hacen propicias estas infecciones repetidas. Y por otro lado, Belén, no perdamos de vista, y regreso al tema de tabaquismo, que existen dos formas de tabaquismo. Uno es el tabaquismo directo, pero también el tabaquismo indirecto, el del acompañante, el del conviviente. Activo y pasivo. Activo y pasivo. El pasivo también es muy importante. Lamentablemente, cuando uno de los cónyuges fuma, pues está generando también tabaquismo en el conviviente cercano y habitual. O los papás, doctor, y Por luego supuesto. los niños, ¿no? Que viven en el mismo hogar, en fin. Doctor, Claro. Se nos terminó el tiempo, muchas gracias. ¿Tan pronto, Belén? Tan pronto, pero prometemos que mañana aquí estamos de nueva cuenta. Muy bien, con Gracias, todo gusto. doctor. Gracias a ti, Belén. Nos vamos, gracias por habernos acompañado.